Existe un sonido que todos en un hospital reconocen al instante. Un sonido que congela la sangre incluso al más experimentado. No es el grito de dolor, ni el llanto de familiares. Es ese pitido agudo, sostenido, infinito del monitor cardíaco cuando una línea plana reemplaza los picos de vida. Bip, bip, bip. Y después, solo silencio. Pero en el Hospital General de Puebla hay otro sonido. Uno que no aparece en ningún manual médico. Un sonido que solo se escucha después de la medianoche en el pasillo 3 Norte, cuando las luces se atenúan y el silencio se vuelve absoluto. Es un sonido lento, húmedo, de algo pesado siendo arrastrado por el suelo de concreto, como si un cuerpo sin fuerzas intentara levantarse una y otra vez, fallando y deslizándose. Así comienza esta historia, una noche de octubre de 2018 con Daniela, una enfermera de 28 años con solo 3 años de experiencia pero con una determinación de acero. Su turno nocturno había empezado como cualquier otro, el ritual de recibir el informe, revisar los historiales, el café amargo de la cantina. El pasillo 3 Norte era simplemente una de sus rutinas de supervisión. Un corredor largo y mal iluminado que conectaba la unidad de cuidados intensivos con los almacenes de farmacia. Era un pasillo que, por alguna razón, siempre estaba 5 grados más frío que el resto del pabellón. Los veteranos lo llamaban el ventilador, y sonreían, pero sus sonrisas nunca llegaban a los ojos. Esa primera noche, Daniela lo atribuyó a la fatiga. Eran las 2:47 a.m. El sonido fue tan leve que casi lo confundió con el crujido de sus propios zapatos sobre el linóleo. Se detuvo. Contuve la respiración. Nada. Solo el zumbido lejano de un generador. Dio 2 pasos más. Y allí estaba de nuevo. Un arrastre seco, como de tela áspera sobre concreto, seguido de un suspiro profundo, gutural, que no venía de ningún paciente, porque el pasillo 3 Norte no tiene habitaciones. Solo paredes blancas, puertas de almacén cerradas con candado y esa luz fluorescente que parpadea intermitentemente, proyectando sombras que parecen moverse cuando no las miras directamente. Daniela apretó su tablilla contra el pecho. Su pulso acelerado repiqueteaba en sus oídos. Es la presión, se dijo. Es el cansancio. Terminó su ronda y regresó a la estación de enfermeras, donde Lucía, una enfermera con 30 años en el mismo hospital, estaba anotando en una gráfica. ¿Todo bien en el 3 Norte?, preguntó Lucía sin levantar la vista. La pregunta era rutinaria, pero había algo en su tono. Daniela vaciló. Sí, todo tranquilo, solo... ¿Siempre hace tanto frío ahí? Lucía dejó el bolígrafo y la miró por primera vez. Sus ojos, rodeados de arrugas de incontables turnos nocturnos, tenían una advertencia silenciosa. El frío se va si caminas rápido. Y Daniela, una cosa, en el 3 Norte, hagas lo que hagas, nunca mires atrás cuando escuches algo, solo apura el paso. Es una regla antigua. Y antes de que Daniela pudiera preguntar ¿por qué?, Lucía retomó sus gráficas, cerrando la conversación con la finalidad de una puerta sellada. La regla se convirtió en una picazón en su mente. ¿Por qué no mirar atrás? ¿Qué podía haber en un pasillo de almacenamiento que justificara tal superstición? La segunda noche fue peor. El mismo sonido, las 2:47 a.m. de nuevo, como un reloj macabro. Pero esta vez era más cercano, más definido. No era un solo arrastre, sino una secuencia. Arrastre, pausa, un golpe sordo, como de una cabeza golpeando ligeramente la pared. Otro arrastre. Daniela se obligó a no girar. Siguió la regla. Caminó, mirando fijamente la puerta al final del pasillo, sintiendo cómo la nuca le hormigueaba, segura de que alguien, estaba justo detrás de ella, respirándole en el cuello.
Al llegar a la estación de enfermeras, sus manos temblaban. La curiosidad había superado al miedo. Algo real estaba ocurriendo y ella necesitaba una explicación que no fueran fantasmas. Al día siguiente, en sus horas libres, fue al archivo histórico del hospital, una habitación polvorienta en el sótano que olía a papel viejo y humedad. El archivista, un hombre anciano que parecía parte del mobiliario, la guió entre estanterías metálicas que guardaban la memoria del edificio. ¿El pasillo 3 Norte? Interesante, murmuró, pasando un dedo por el lomo de una carpeta gruesa. Esa zona es vieja, muy vieja, antes de la gran remodelación de los 60s. Encontró lo que buscaba. Planos arquitectónicos originales de 1953, amarillentos y frágiles. Daniela los desplegó con cuidado. El plano mostraba la distribución original del ala norte. Allí donde hoy estaba el pasillo 3 Norte y las salas de almacén, el plano de 1953 mostraba una disposición distinta. Una gran sala rectangular con varias mesas de acero, 2 puertas grandes marcadas como frigoríficos, y una leyenda clara, escrita en una tipografía solemne: Morgue temporal, nivel 1. El corazón de Daniela dio un vuelco. No solo era un pasillo frío, era un antiguo depósito de muertos. El archivista, observando su palidez, asintió lentamente. Sí, en los 50 la morgue principal estaba en reformas. Usaron ese espacio casi un año. Dicen, bajo la voz, que hubo un incidente, un cuerpo, un indigente sin familia, no reclamado. Se suponía que debía ser enviado a la Facultad de Medicina, pero una mañana la camilla estaba vacía. Nunca se supo qué pasó. Lo dieron por perdido en el papeleo. Esa noche, Daniela entró al pasillo 3 Norte no como una enfermera asustada, sino como una investigadora. Sabía el qué. Ahora quería entender el por qué. Llevaba una pequeña linterna además de su lámpara clínica. El aire estaba más frío que nunca, como si la historia se hubiera enfriado con la revelación. A las 2:47 AM en punto, el sonido comenzó. Pero esta vez Daniela no solo escuchó el arrastre, escuchó algo nuevo, un quejido bajo, una voz ronca y desesperanzada que susurraba entre los sonidos, tan baja que era casi subconsciente. Decía una sola palabra, repetida con cada arrastre: salir, salir, salir. Y entonces, en el extremo más oscuro del pasillo, donde la luz parpadeante no llegaba, una forma comenzó a condensarse. No era una sombra proyectada, era una masa oscura, más densa que la oscuridad a su alrededor, que tomaba lentamente el contorno de una figura humana en el suelo, arrastrándose hacia ella. El instinto gritó en su cabeza: ¡corre! ¡Rompe la regla! ¡Gira y huye! Pero sus pies estaban clavados en el linóleo frío. La figura no avanzaba rápido. Era un movimiento agonizantemente lento. Cada arrastre un esfuerzo titánico. El susurro de salir creció en volumen, mezclándose con el sonido de la tela rasgándose. Daniela pudo ver detalles ahora. La forma de unos hombros encogidos, la sugerencia de una cabeza gacha, la estela oscura y húmeda que dejaba a su paso. No sentía miedo en el sentido tradicional. Sentía una pena abrumadora. Una tristeza tan profunda y antigua que le cortó la respiración. Este no era un fantasma que quería asustar. Era un eco atrapado, un recuerdo de carne y desesperación condenado a repetir su último fracaso, intentar levantarse de la camilla fría y salir de la morgue. En un acto de loca valentía o de pura compasión, Daniela no huyó. En cambio, con una voz que apenas reconocía como propia, susurró hacia la oscuridad: ya puedes descansar, ya estás fuera. El efecto fue instantáneo. El arrastre se detuvo.
La forma oscura pareció elevarse ligeramente como si una cabeza invisible la mirara. Durante 3 segundos de silencio absoluto, el aire dejó de estar frío. Y luego, la figura se desvaneció, no con un estallido, sino disolviéndose como humo en una corriente de aire. El pasillo quedó vacío, solo iluminado por la luz que seguía parpadeante. El sonido no volvió. Daniela salió del pasillo caminando, no corriendo. No habló de lo que había visto con nadie. Años han pasado desde esa noche. Daniela ya no es la enfermera novata. Ahora tiene sus propias arrugas de turnos nocturnos alrededor de los ojos. Es ella quien entrena a las nuevas generaciones, quien pasa el informe y recomienda el café de la cantina. Y cuando llega el momento de explicar las rutinas, siempre menciona el pasillo 3 Norte. Una nueva enfermera, fresca y con ojos brillantes de determinación, le hace la misma pregunta que ella hizo una vez. ¿Y ese pasillo tan largo? ¿El 3 Norte? ¿Algo que deba saber? Daniela la mira y, por un instante, ve el reflejo de su yo más joven en esos ojos. Toma un sorbo de su café, ahora preparado exactamente como le gusta, y responde con la misma calma con la que una vez le respondieron a ella. Sí, solo una cosa. En el pasillo 3 Norte, hagas lo que hagas, nunca mires hacia atrás cuando escuches algo. Solo apura el paso. Es una regla antigua. La nueva enfermera asiente, confiada, y se aleja con su tablilla. Daniela se queda un momento más mirando hacia la boca del pasillo oscuro. Y si aguzas el oído, justo después del corte, en el silencio de los créditos, quizá puedas escucharlo de nuevo, muy, muy lejos. El sonido de algo pesado siendo arrastrado lentamente por un suelo de concreto. El Hospital Durán, de Buenos Aires, es un gigante de ladrillo que respira historia. Inaugurado en 1882, un laberinto donde cada pasillo guarda más secretos que un archivo médico. En su pabellón 4, el de enfermedades infecciosas, hay una sala con camas numeradas del 1 al 8, pero hay una que el personal nocturno reconoce con un nudo en el estómago: la cama número 7. No es diferente a las otras: marco metálico, ruedas que chirrían, colchón delgado, pero tiene una reputación, una que no aparece en los manuales de procedimiento. Marzo de 2015. El doctor Manuel, residente de tercer año, arrastra los pies después de una guardia de 36 horas. Son las 3:17 de la madrugada, y el monitor de la cama 7 emite el sonido que ningún médico quiere escuchar 2 veces en su carrera. El bip, 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 que se alarga, se hace más espaciado y se convierte en el tono plano, continuo, de la muerte. El paciente, un hombre de 78 años con sepsis, acaba de fallecer. Manuel cumple el protocolo con las manos mecánicas del agotamiento. Confirma ausencia de signos vitales. Anota la hora exacta. Llama a enfermería para el aseo post-mortem. A las 4:30 am, el cuerpo ha sido trasladado a la morgue. La cama ha sido desinfectada, la sábana cambiada, todo según el protocolo. Pero a las 5:15 am, llega una urgencia. Una mujer de 40 años con una neumonía grave necesita una cama inmediatamente. La única disponible en todo el pabellón es la número 7. La enfermera jefa, con los ojos hinchados de cansancio, asiente. Es rutina. La mujer se acomoda, recibe su oxígeno y cae en un sueño agitado. Manuel está recogiendo sus cosas, listo para entregar el turno, cuando algo le llama la atención. El monitor de la cama 7, que debería mostrar los signos vitales de la nueva paciente, muestra 2 lecturas superpuestas. Una, la de la mujer, frecuencia cardíaca de 110, respiración rápida, y otra fantasmal,
que aparece y desaparece entre los píxeles un ritmo lento, de 60 latidos exactos, perfectamente regular, como un metrónomo. Manuel se frota los ojos. Es un error del software, un artefacto, la fatiga jugándole una mala pasada. Pero entonces, la enfermera que acaba de pasarle la guardia se detiene junto a él, mira el monitor y palidece visiblemente. «Doctor», dice en voz baja, «esto va a sonar loco, pero ¿usted también lo ve?». Señala la segunda lectura. «Es la misma que tenía el paciente anterior, exactamente la misma, antes de que...». No termina la frase. Ambos miran la cama. La mujer duerme, pero en el lado izquierdo del colchón hay una depresión profunda, como si alguien estuviera sentado allí y la sábana está estirada y arrugada en un patrón imposible, como si dos cuerpos, no uno, hubieran estado acostados. Manuel no duerme esa mañana. En su departamento, con la luz gris del amanecer de Buenos Aires filtrándose por las persianas, el café frío frente a él, no puede dejar de pensar en la geometría imposible de esas arrugas en la sábana. No es paranoia, es observación clínica. Algo medible, algo real ocurrió. Ese mismo día, en su descanso entre guardias, va al archivo digital del hospital. No busca fantasmas, busca patrones. Introduce parámetros simples. Pabellón 4, cama 7. Evento de fallecimiento. El sistema escupe resultados. No 1, no 2, 12. En los últimos 3 años, 12 pacientes han muerto en la cama 7 del pabellón 4. No es estadísticamente imposible en un hospital de este tamaño, pero lo que sigue sí lo es. De esos 12, 11 fallecieron entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. 8 de ellos un martes. Y todos mostraron el mismo ritmo cardíaco final en el monitor. 60 latidos por minuto, perfectamente regulares, como si un corazón invisible estuviera marcando el compás de la muerte. La coincidencia es demasiado exacta para ser causalidad. Necesita contexto histórico. 2 días después, con permiso del jefe de archivo, Manuel baja al subsuelo donde se guardan los expedientes en papel anteriores a la digitalización. El aire huele a humedad y papel viejo. La archivista, una mujer que parece haber nacido entre esas estanterías, lo ayuda sin hacer preguntas. ¿Cama 7? ¿Pabellón 4? Sí, esa tiene historia. Encuentra una carpeta gruesa, forrada en tela verde, descolorida. El rótulo dice, Incidentes críticos, 1970-1979. Dentro, entre informes de incendios y fallas estructurales, hay un documento breve. Data del 14 de agosto de 1978. Describe el caso de Ariel, un joven de 17 años ingresado con falla hepática fulminante, en espera urgente de un trasplante. Su cama, la número 7. Su ritmo cardíaco característico durante sus últimas horas, 60 latidos por minuto, notablemente estable a pesar del deterioro clínico. La hora del fallecimiento, 3:17 a.m. Y una nota al margen, escrita con tinta ya desvanecida. Hígado compatible llegó a las 9:23 a.m., 6 horas y 6 minutos tarde. Manuel cierra la carpeta. Las piezas encajan, pero la imagen que forman es más fría que cualquier dato estadístico. No es un fantasma que merodea, es un patrón grabado en el espacio mismo. Esa noche, de vuelta en guardia, Manuel se para frente a la cama 7. Ahora está ocupada por un hombre con una pancreatitis, dormido. Los monitores muestran sus signos vitales normales. Manuel espera. 3:10, 3:15. A las 3:17 exactas, el monitor muestra un ligero temblor en la línea, como una interferencia. Y por un instante, menos de un segundo, se superpone otra lectura. 60 latidos por minuto. Perfecta. Estable. Luego desaparece, y en el reflejo del vidrio de la ventana, contra la oscuridad de la noche porteña, Manuel cree ver, solo por un fotograma mental, la silueta de un joven sentado en el borde de la cama, mirando la puerta, esperando. La obsesión se instala. Manuel habla con ordenanzas que llevan décadas en el hospital, con enfermeras a punto de jubilarse.
Las respuestas son variaciones de lo mismo. Esa cama tiene algo. Nunca asignes las 7 si puedes evitarla. Los martes son peores. Pero cuando pregunta por 1978, por un joven llamado Ariel, los más antiguos se ponen tensos, cambian de tema. Una enfermera retirada, a quien encuentra por un contacto, le dice por teléfono: ese caso fue una de las grandes fallas del sistema. El órgano estaba en el mismo hospital, en el banco de tejidos un piso arriba. Un error de comunicación, un papel perdido. El chico murió esperando algo que estaba a 100 metros de distancia. Manuel decide hacer lo que ningún protocolo contempla: hablar con el espacio, no como médico, sino como testigo. Una madrugada de martes, consigue que la cama 7 quede vacía por mantenimiento programado. Apaga las luces principales, deja solo la tenue luz del corredor. Se sienta en la silla al lado de la cama y espera. Su reloj marca 3:10 AM. El aire se enfría a varios grados de repente. 3:15. El monitor, desconectado de cualquier paciente, parpadea y se enciende. Muestra una línea plana, luego un ritmo. 60 latidos. Perfecto. Inmutable. 3:17. Manuel siente el peso primero. No lo ve. El colchón se hunde a su lado como si alguien se hubiera sentado. No hay forma, solo depresión. El aire huele ahora a alcohol isopropílico y algo más. Dulzón. Enfermo. Y entonces, una voz. No sale de ningún lado. Está en su cabeza, pero le escucha con cristalina claridad. Joven. Cansada, con el rastro de un acento del interior. ¿Llegó? Una pausa. ¿El trasplante? Manuel, con la garganta seca, responde no hacia el aire, sino a esa presencia que siente a su lado. Dice la verdad, no el consuelo. Llegó tarde, Ariel. 6 horas y 6 minutos tarde. Estuvo aquí, en el hospital, todo el tiempo. El silencio que sigue es distinto. No es paz, es el silencio de una verdad aceptada demasiado tarde. El monitor emite un pico agudo, luego se apaga. El peso en el colchón desaparece. La temperatura vuelve a la normalidad. Hoy, Manuel es médico adjunto. Sabe que lo que ocurrió esa madrugada no resolvió nada. Solo confirmó una falla del sistema que quedó grabada en el lugar como una cicatriz. La cama 7 sigue en uso, porque los hospitales no se pueden dar el lujo de espacios vacíos. Pero cuando Manuel hace rondas nocturnas y pasa por el pabellón 4, siempre echa un vistazo al monitor de la cama 7. Muchas de las noches está normal. Pero algunos martes, cerca de las 3:17 AM, la enfermera a cargo reporta interferencias en el monitor o lecturas fantasmas. Y siempre es el mismo ritmo. 60 latidos. Perfectos. Regulares. El Hospital San Vicente de Medellín se eleva como una fortaleza de cemento y esperanza contra las montañas verdes. Fundado en 1913, ha crecido, se ha expandido, se ha modernizado. Pero en su corazón, en la torre original, queda algo de su pasado. El ascensor 3. No es como los demás, es más lento. Sus puertas chirrían, sus botones están desgastados por dedos de décadas. Y tiene un detalle peculiar. Un botón que no debería existir. Un botón marcado con un -1. -1. La doctora Camila, radióloga, lo sabe bien. Ella trabaja en el 7º piso y cada noche, alrededor de la medianoche, toma ese ascensor para bajar al parqueadero subterráneo. Es un ritual. Presiona la P de parking. Las puertas se cierran con un temblor y desciende con un gemido metálico. Pero esa noche de julio de 2020, algo es distinto. Camila está agotada. Ha interpretado 50 tomografías. Su espalda duele, sus ojos pican. Presiona la P, pero su dedo, por el cansancio o por algo más, roza el botón de abajo.
el -1. No lo presiona, solo lo roza. El ascensor comienza su descenso normal hasta que, de repente, se detiene. No en la P, no en ningún piso numerado. Se detiene entre pisos y un sonido mecánico retumba en la cabina. Luego, comienza a moverse de nuevo, pero hacia abajo, más allá del parking. Camila mira el panel. El indicador luminoso pasa la P y se detiene en -1. Un piso que, según todos los planos oficiales, no existe. Las puertas se abren, no con el chirrido habitual, sino con un silencio inquietante. Delante de ella no hay un pasillo iluminado de parking. Hay un corredor estrecho, con paredes de ladrillo a la vista, sin acabados. Las luces son bombillas desnudas, colgando de cables, parpadeando intermitentemente. El aire es denso, frío y huele a desinfectante viejo y humedad. Camila no sale. Instintivamente retrocede dentro del ascensor. Las puertas, después de lo que parecen 30 segundos eternos, se cierran solas. El ascensor sube. Cuando se abren de nuevo está en el lobby principal. Es de día. La luz del sol entra por los ventanales. Personas caminan. Camila mira su reloj. Son las 8:17 de la mañana. Ha perdido 8 horas completas. 8 horas de las que no tiene memoria. Solo el recuerdo de ese corredor y de un susurro que cree haber escuchado justo antes de que las puertas se cerraran. Por aquí, doctora. La lógica de Camila se aferra a explicaciones médicas. Un desmayo por agotamiento, un episodio de ausencia, algo neurológico. Se hace análisis, todo sale normal, pero la duda carcome. Al día siguiente, investiga. Pregunta discretamente a personal antiguo sobre el ascensor 3, sobre el piso -1. La mayoría niega saber nada. Un conserje, un hombre mayor que ha trabajado allí 40 años, la toma del brazo en un corredor vacío y le dice en voz baja: ¿ese ascensor? El 3. Es el original. Cuando ampliaron el hospital en los años 60, cerraron pasajes, sellaron sótanos. Dicen que el -1 era un acceso a la morgue temporal cuando la principal estaba en remodelación, pero lo cerraron después de incidentes. No pregunte más, doctora. Camila necesita verlo. Necesita una prueba de que lo que vivió fue real y no un colapso mental. 2 noches después, con el hospital en su ritmo más lento, vuelve al ascensor 3. Esta vez, lleva su teléfono, la cámara encendida. Presiona deliberadamente el botón -1. Nada ocurre. El ascensor baja al parking normalmente. Lo intenta de nuevo, y otra vez. Hasta que, a la tercera, sucede. El ascensor ignora la P y desciende más. El indicador se enciende en -1. Las puertas se abren. El mismo corredor. Pero esta vez, Camila sale. Graba con el teléfono. El video muestra el pasillo de ladrillo, las luces parpadeantes y algo nuevo. Al final del corredor hay puertas de acero, como las de una cámara frigorífica, pero oxidadas, con candados viejos, y frente a ellas hay 2 camillas de ruedas, vacías, pero con sábanas grises arrugadas, como si hubieran sido usadas recientemente. Camila se acerca. El eco de sus pasos es lo único que se escucha. Y entonces, una de las sábanas, en la camilla más cercana, se mueve. No por el viento, no hay viento. Se arruga lentamente como si alguien, debajo de ella, estuviera girándose. Una mano, pálida, con livideces violáceas, emerge por un borde, y los dedos se agarran al borde metálico. Camila da un paso atrás, pero no puede apartar la vista. La sábana se desliza un poco más, revelando una cabeza, un hombre de mediana edad, con los ojos abiertos, vidriosos, mirándola fijamente. Sus labios, secos, agrietados, se mueven. No sale sonido, pero Camila lee las palabras en sus labios.
ayúdeme a salir. El teléfono cae de sus manos. El video termina en estática. Camila no recuerda cómo volvió al ascensor. Encuentra su teléfono al día siguiente, en su casillero, apagado. Cuando lo enciende, el video de esa noche no está en la galería. Tampoco hay registro en la memoria, pero hay una nueva grabación de audio, de 3 segundos, que ella no recuerda haber hecho. La reproduce. Se escucha su propia voz, temblorosa, diciendo: «Lo siento, no puedo». Y luego una voz masculina, rouca, distante, respondiendo: «Entonces, yo tampoco». Camila renuncia a usar el ascensor 3. Toma las escaleras, aunque esté en el 7º piso. Cambia sus horarios para salir de día. Intenta olvidar, pero el hospital tiene memoria y parece no querer dejarla ir. Un mes después, su asistente nuevo, un joven entusiasta, le pregunta casualmente mientras revisan placas: «Doctora Camila, una pregunta extraña. ¿Usted sabe qué hay en el piso -1? Anoche estaba trabajando tarde y el intercomunicador de radiología sonó. Una voz como entrecortada. Pidió: «Radiología, envíen placas al piso -1, paciente en espera». Pensé que era una broma». Camila siente que el suelo desaparece bajo sus pies. Mira a su asistente y ve en sus ojos la misma curiosidad inocente que una vez tuvo ella. Responde, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien maneja algo frágil y peligroso: «No, no hay ningún piso -1. Debe haber sido una interferencia. Y si vuelve a escucharlo, ignóralo». Pero esa noche, al salir, Camila toma las escaleras como siempre. Al pasar frente a los ascensores, se detiene. El ascensor 3 está ahí, con sus puertas cerradas, y en el panel exterior, el indicador numérico, que normalmente está apagado, brilla con un suave tono rojizo. Muestra un número, -1. Y permanece así durante los 3 segundos que Camila se atreve a mirar antes de apagarse. Ahora, Camila tiene una nueva regla personal. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se queda sola en el hospital después de las 10 p.m. Y cada vez que entra por la mañana, echa un vistazo rápido al panel del ascensor 3. La mayoría de los días está apagado, pero algunos días, especialmente los martes, el día de la semana en que más fallecimientos hubo históricamente en el hospital, el número -1 brilla, solo por un instante, como un recordatorio, como una invitación que todavía espera ser aceptada. 3 hospitales, 3 historias, pero un solo hilo en común: la memoria que los edificios retienen y los ecos que persisten cuando el silencio cae. ¿Conoces algún lugar con historias similares? Cuéntanos en los comentarios y tal vez sea el tema de nuestro próximo viaje a la oscuridad. Desde Ecos del Historiador, te agradecemos por acompañarnos en este video y que tengas una excelente semana.